gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Soy la profesora Gisela Hernández. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Yo soy el profesor Alberto Ábrego y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. Esta sesión lleva por título Al aire en 3, 2 y hablaremos sobre cómo revisar el guión de su programa a partir de las características de los programas radiofónicos. Esto les permitirá verificar que el trabajo que han desarrollado en torno a un guión de este tipo cuenta con todos los elementos que requiere para transmitirse exitosamente por la radio. ¿Listas? ¿Listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio. Y el propósito es que ustedes puedan revisar el guión a partir de las características de los programas radiofónicos. Como pueden intuir, en esta sesión prepararán la producción de un programa de radio, por lo que realizarán las correcciones necesarias al guión hasta que consideren que expresa con claridad lo que desean comunicar, ya sea con sus compañeros de clase o con su familia. Recuerden que los programas de radio constituyen uno de los principales medios de comunicación y su función principal es la de difundir información. Además, es uno de los medios más accesibles para la mayoría de los habitantes del país. Por esta razón es importante que ustedes logren transmitir su investigación de acuerdo con las características del medio. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para favorecer su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Alguna vez se han imaginado ser locutores de un programa de radio? ¿Qué les parecería convertirse en uno? Quizá son un poco tímidos y prefieren realizar las labores de los operadores que manejan los controles de audio y que hacen posible la transmisión del programa de radio desde la cabina hasta cada uno de los aparatos. A través de esta sesión tendrán la oportunidad de conocer más a fondo el proceso de creación y producción de un programa radiofónico, lo cual les dará los elementos necesarios para realizar su propia producción radiofónica en colaboración con sus compañeros de clase, maestros o familiares. Estoy seguro de que será un reto muy entretenido para ustedes, pero sobre todo será significativo, ya que podrán poner a prueba su capacidad de transformar el discurso escrito en discurso oral, al tiempo que practican intensamente el trabajo en equipo. Lo primero que necesitamos para lograr que nuestra transmisión cuente con un buen contenido es un robusto trabajo de investigación. Si están en busca de un tema para esta sesión, les recomendamos un recorrido por diferentes culturas del mundo. Ahora bien, como ustedes saben, todo lo que se dice en radio se debe plasmar en un formato particular, en un guión. Y en esta sesión vamos a iniciar precisamente con la revisión de un guión. Comenzaremos por los aspectos más generales hasta llegar a cuestiones particulares o específicas. Como recordarán, en su libro de texto aparece una escaleta como la que ven en pantalla. Observen que la distribución del guión está hecha en 3 columnas. La primera columna dice operador, la segunda locutor y la tercera tiempo.
Estas columnas nos permiten organizar la información de tal forma que en la columna del operador se encuentre toda la información que corresponde a las indicaciones técnicas. Es decir, en esta columna deben anotar el orden en el que deben intervenir los efectos de sonido, cortinillas, cápsulas, música o anuncios publicitarios. En la columna de en medio deben anotar la información que dirá el locutor, es decir, el contenido. Cuando el programa está diseñado para que intervenga más de un locutor, no olviden marcar la información que dirá cada uno anotando su nombre al inicio de cada párrafo. O, si desconocen los nombres de los locutores, designando a cada uno con un número distinto de manera similar a como se indica un parlamento en una obra de teatro. Es importante que separen las intervenciones de cada locutor utilizando el punto y aparte. En la última columna deben llevar el conteo del tiempo de las dos columnas anteriores, es decir, deben tener en cuenta la duración de la intervención de cada participante y sumar el tiempo de las cortinillas, cápsulas, rúbricas, canciones o comerciales que han anotado en la primera columna. Este conteo de tiempo puede realizarse de manera general o por secciones, por lo que en algunos casos será necesario agregar otra columna del lado derecho para que en la tercera columna lleven el conteo temporal de cada sección y en la cuarta columna el conteo del tiempo total del programa. La estructura se conforma por inicio, desarrollo y cierre. En este tipo de texto, el inicio consiste en la presentación del programa. Se menciona el nombre del programa, el tema que se va a tratar en esa emisión y se presentan los locutores. También pueden mencionar las secciones y la duración. En el desarrollo se redacta la información que se ha investigado sobre el tema del programa. La información se organiza dentro de secciones definidas y jerarquizadas de manera lógica y secuenciada. Finalmente, se incluye el cierre, según cuál sea el género y formato del programa. En este apartado puede integrarse un resumen del contenido, una serie de agradecimientos a la audiencia y a los entrevistados, así como al equipo de producción y despedir a los locutores e invitar al público a escuchar la siguiente emisión. Eso sí, nunca olviden numerar las páginas de su guión, pues el orden es fundamental para lograr que todo salga lo mejor posible. Les invito a que revisemos juntos la estructura del siguiente guión elaborado por alumnos de tercer grado de secundaria. Ayudemos a sus compañeros a corregir la estructura de su trabajo. El formato que observan en pantalla fue elaborado en equipo. Los integrantes se dividieron las actividades y roles necesarios para la producción de su programa de radio. Ellos decidieron que hubiera 2 locutores y el resto colaboró como operadores y reporteros. Observen la primera página. ¿Recuerdan cuáles eran los datos que debían colocar en esta parte? Revisemos. Debe tener un título, el número del programa, la fecha de transmisión, la duración, el nombre de los locutores y el de los operadores. ¿Qué datos le falta anotar a sus compañeros de tercer grado? Falta la fecha de transmisión y el título, ya que ellos colocaron el nombre de la estación en lugar del título del programa. También veo que pusieron 2 columnas principales, una para el operador u operadores y otra para los locutores. En la columna de operador hacen todas las anotaciones técnicas y señalan mediante espacios el momento en el que se deben introducir los efectos de sonido, como cortinillas, pero faltan algunos elementos como la duración de los efectos de sonido y especificaciones como ir bajando el volumen poco a poco hasta desvanecer. ¿Qué otro elemento hace falta? ¿Lograron identificarlo? No contempla el tiempo, las intervenciones de los locutores, tampoco de las cápsulas, piezas musicales, cortinillas y rúbricas, por lo que no podemos tener certeza de la duración que anotaron al inicio del guión.
También le hace falta la numeración de páginas. Veamos otro ejemplo. En este guión anotaron el encabezado, guión de radio, escaleta, para indicar el tipo de documento de que se trata. Luego, el título del programa, el nombre de la estación e incluso inventaron una frecuencia. En este formato vemos el número de páginas, el número de programa, los locutores y operadores. Observamos que repitieron el título como tema del programa. Como pueden ver, repitieron el título y lo anotaron como tema. Observen que aunque carece de la columna de tiempo, sí llevan un conteo parcial, ya que están anotando la duración de los comerciales, de las cápsulas y de las piezas musicales. Profesora, me llama la atención que en este guión se optó por abreviar los nombres de los locutores y por utilizar un código de colores para indicar la intervención de cada uno. A diferencia del anterior, que utilizaba la letra L de locutor y números consecutivos para distinguir las intervenciones. En ninguno de los guiones que nos ha mostrado se han señalado las secciones que conforman el programa de radio, como usted lo ha mencionado. Este es un aspecto muy importante que no deben pasar por alto, ya que les permitirá tener un orden claro de la información que están presentando. Recuerden que los programas radiofónicos apelan al sentido del oído, por lo que deben tener presente 4 elementos básicos de la radio: la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Profesor Alberto, en algunos guiones he visto que indican entra voz en off, pero no me queda claro a qué se refiere esa indicación. ¿Nos lo puede explicar, por favor? La voz en off es una voz diferente a la de los locutores y suele usarse como cortinilla para la entrada institucional, si es el caso para anunciar los comerciales o para dar un mensaje como el número de permiso de la Secretaría de Gobernación o algunos señalamientos legales. En cuanto a la voz de los locutores, si se va a utilizar para transmitir información, debe ser clara, con una pronunciación correcta y a una velocidad moderada para que la audiencia pueda comprender lo que se está diciendo. En promedio, entre 140 y 170 palabras por minuto. También es importante que el volumen no sea muy bajo ni demasiado elevado. La entonación de las palabras es muy importante en el lenguaje radiofónico, ya que esta característica nos permite transmitir emociones al pronunciar las palabras. El lenguaje que utilicen debe ser descriptivo y sencillo, es decir, traten de utilizar palabras que sean comprensibles para la mayoría de las personas. Si utilizan palabras especializadas o poco comunes, consideren introducir la explicación de esas palabras antes de continuar con el resto de la información. Si van a mencionar un lugar o un objeto, traten de hacer una breve descripción para que la audiencia pueda imaginar cómo es ese objeto o lugar y pueda comprender mejor lo que dicen de ellos. Muy clara su explicación, profesor. Muchas gracias. Continuemos con la revisión de los guiones que iniciamos hace un momento. Ahora vamos a revisar el uso del lenguaje. Este aspecto es muy importante, así que pongan atención. Lo primero que debemos tener en cuenta es el destinatario, es decir, el público al que vamos a dirigir nuestro programa de radio, si será para niños, adolescentes, adultos, público especializado en el tema o público en general. Una vez que hayamos determinado a la audiencia, procedemos a revisar el lenguaje. En este caso, el público al que se dirige este programa son adolescentes y maestros de los 3 grados de secundaria, por lo que el lenguaje puede ser un poco informal, pero académico. En este fragmento leemos: Hola, buenos días, Ciudad de México, son las 8:30 am, iniciamos con esta nueva transmisión. Mi nombre es Eduardo Hernández y se encuentra Martín Flores en cabina y Yashuan Cruz. ¿Lograron comprender el mensaje? No mucho, ¿verdad?
Esto se debe a varias fallas que cometieron estos alumnos al redactar el diálogo. Observen que utilizan un lenguaje informal, pero mantienen un sesgo académico al decir un nombre y un apellido. Algo que nunca deben pasar por alto es el uso de los signos de puntuación y de las convenciones de ortografía. Este es un aspecto sumamente importante porque contribuye a la comprensión del texto al momento de leerlo, para grabarlo o transmitirlo. En este ejemplo, observamos algunos errores y faltas ortográficas que es necesario señalar. ¿Pueden identificarlos? Al inicio del diálogo del locutor 1, debería colocar la H mayúscula. La palabra transmisión está mal escrita, debe de ir con S y el signo de admiración está colocado inadecuadamente, lo que genera confusión e incoherencia. Esto en el texto, ya que así como está colocado el saludo, termina en buenos días y la frase siguiente queda fuera de contexto. Observen cómo quedaría este fragmento con las correcciones que hemos mencionado. Hola, buenos días, Ciudad de México, son las 8:30 am. Iniciamos con esta nueva transmisión. Mi nombre es Eduardo Hernández y se encuentra Martín Flores en cabina y Yashuan Cruz. Recuerden que en el lenguaje radiofónico es muy importante que revisemos las propiedades de los textos, es decir, coherencia, cohesión y adecuación para que la audiencia pueda comprender correctamente lo que queremos transmitir. Por esta razón, la última frase de este fragmento también debe ser modificada, pues es poco comprensible. La propuesta, como pueden ver en pantalla, es que primero se mencionen los nombres de los dos locutores y luego el nombre del operador. Aquí deben aplicar todo lo que han aprendido sobre la escritura de textos a lo largo de este ciclo escolar, que las oraciones estén bien formadas y que las ideas estén completas o que no se repitan, que utilicen oraciones compuestas para describir, que las palabras estén escritas correctamente y que los signos de puntuación sean utilizados adecuadamente. Observen este fragmento del segundo guión que hemos presentado. Dice: hola, muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre la cultura estadounidense. Como saben, hoy estaremos con Elizabeth Contreras y en cabina nos acompaña Abiel Matus. Vamos contigo, Eli. ¿Qué opinan de este fragmento? Seguramente ya identificaron algunas fallas. La más notoria es el uso excesivo de mayúsculas. Recuerden que la regla dice solo se utiliza mayúscula al inicio del texto, después de punto y seguido o punto y aparte, así como al inicio de los nombres propios. Al escuchar la lectura, ¿se percataron de que no fue fluida? Esto se debe a que hacen falta signos de puntuación. Fíjense cómo cambia la lectura y por lo tanto la comprensión del texto al colocar los signos de puntuación que faltan. Hola, muy buenos días amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a su programa Conociendo el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre la cultura estadounidense. Como saben, hoy estaremos con Elizabeth Contreras y en cabina nos acompaña Abiel Matus. Vamos contigo, Eli. En este fragmento también observamos que la última oración no está redactada correctamente, ya que es poco comprensible. Recuerden que su programa de radio no tiene continuidad con otros programas, es decir, es una única transmisión, por lo que las frases que hacen referencia a sucesos o acontecimientos anteriores quedan fuera de contexto y hacen que lo que se dice pierda sentido. En este caso, la frase, como saben, está fuera de contexto, ya que es la primera y única vez que se escuchará este programa en particular, así que debemos evitarla. Para que quede más comprensible esta parte del texto, debemos aplicar otra característica del lenguaje radiofónico, la descripción. En este caso, debemos ser más específicos al describir la situación inicial del programa y utilizar más palabras. Pueden escribir algo como esto. En esta ocasión estaremos con Abiel Matus en los controles y en la conducción me acompañará Elizabeth Contreras. Vamos contigo, Eli.
Lean el diálogo completo de este locutor y observen que utilizamos sinónimos para no repetir la palabra hoy y que especificamos la función de las personas que estamos mencionando para que haya más claridad en lo que se dice. Lo último a anotar en este fragmento con respecto al lenguaje es que también utiliza el lenguaje informal. Un consejo: al terminar la revisión y corrección de su guión, vuelvan a leerlo completo. De preferencia en voz alta para asegurarse de que ya han hecho todas las correcciones necesarias y que las modificaciones que han realizado no interrumpen la secuencia y el sentido de la información que están presentando. Recuerden que la escritura del guión radiofónico es un proceso que implica la reescritura de algunas de sus partes. Les invito a que revisen su guión de acuerdo con las características del guión radiofónico que abordamos durante esta sesión. Háganlo como un reto y comparen su resultado final con el de otros compañeros de clase y si lo consideran necesario, realicen algunas modificaciones. Muestren su guión a sus maestros o comenten con ellos las dudas que tengan. Si su guión ya está listo, anímense a grabarlo con ayuda de sus familiares, amigos o compañeros de clase. Recuerden pronunciar claramente y con un volumen adecuado. Moderen su velocidad de lectura para que no sea muy pausada ni muy apresurada. Traten de hacerlo como si fuera una charla. En esta sesión trabajamos el aprendizaje esperado. Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio y nos planteamos como propósito revisar el guión a partir de las características de los programas radiofónicos. Para recuperar el contenido que trabajamos, comencemos por decir que revisamos por un lado la estructura que debe tener el guión y por el otro cómo debe ser el lenguaje que se utilice en él. En lo que corresponde a la estructura, aprendimos que la información se organiza en una tabla donde se consignan de manera separada los aspectos técnicos que corresponden a acciones del operador y que tienen que ver con la transmisión o grabación del programa de radio. Estos aspectos se colocan en la columna del operador. En otra columna, la del locutor, se escribe toda la información que se quiere transmitir o comunicar. Es pertinente incluir una tercera columna donde se realiza el conteo del tiempo, tanto de las secciones como del programa en su totalidad, de tal manera que su transmisión no se vea recortada porque se excedieron de tiempo o rellenada porque les faltó información. Así es. Tampoco olviden anotar las secciones de su programa en las filas de su guión o escaleta. Recuerden que las secciones ayudan a organizar la información que están presentando y por lo tanto contribuyen a una mejor comprensión de la información. Aprendimos que el lenguaje radiofónico debe ser claro y preciso y que para lograrlo puede ser necesario describir o explicar un poco lo que estamos diciendo. Otro aspecto fundamental es que para transmitir información no se necesita un lenguaje formal, sino que las ideas están completas y sean comprensibles. La ortografía y el uso de los signos de puntuación cobran gran relevancia en el discurso oral para que éste sea coherente. Para seguir aprendiendo sobre lo que vimos en esta sesión, ubiquen en su libro de texto el aprendizaje esperado de la sesión. También pueden buscar en internet información sobre cómo se hace un programa de radio. Les sugiero que tomen como ejemplo algún programa de radio que acostumbren escuchar. O pueden buscar algo que trate sobre cultura. Este tipo de programas son más comunes en las frecuencias de AM o amplitud modulada. Sintonícenlas en casa. Para más consejos sobre la lectura del guión, busquen en su libro de texto o en internet recursos prosódicos. Gracias por compartir esta sesión de Lengua Materna 3, titulada Al aire en 3, 2. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima.